Por último, el ejercicio número 5 nos dice de que la población de un país crece a la tasa anual acumulativa del 3%. Como vemos aquí en la parte de datos ya expresado en forma decimal. La R, como siempre, nos indica de que se trata de una tasa y el subíndice, en este caso P, nos indica entonces de que se trata de la tasa de crecimiento poblacional. Se sabe, además, que el producto resultante de multiplicar la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, que es lo que vemos aquí en la parte de datos, tasa de crecimiento del ingreso per cápita, porque la I está en minúscula. El resultante entonces de multiplicar la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, como vemos aquí, por la tasa de crecimiento poblacional, nos da un resultado de 0,00075. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí el problema mismo, que prácticamente nos sirve como dato a ser considerado también. Calcular. Primero, nos pide hallar la tasa de crecimiento del ingreso total. Es decir, vamos a hallar la tasa de crecimiento total. Por eso, la R, como vemos aquí en la parte de datos, que nos indica tasa, pero el subíndice es la I mayúscula indicando que vamos a hallar la tasa de crecimiento pero total de un determinado país. ¿Sí? Y la otra incógnita, ¿cuál es? El tiempo. La N es una incógnita. Pero a la vez, lo que nos está solicitando aquí en el segundo punto, también leyendo todo, podemos notar que nos está proporcionando otro dato que nos va a servir para el desarrollo. Dice, el tiempo, es decir, lo que nosotros tenemos que hallar es el tiempo necesario para que el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona, se duplique. Pero ¿cuál es el ingreso que se tiene que duplicar? El ingreso inicial, como vemos acá. El ingreso inicial, indicando la I sub 0, es lo que se tiene que duplicar para llegar al ingreso al final del periodo, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Pero primeramente vamos a hallar el punto 1. Vamos a hallar la tasa de crecimiento del ingreso total. Y para ello volvemos a traer aquí lo que tenemos como dato, que la multiplicación del ingreso per cápita, de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita multiplicado por la tasa de crecimiento poblacional es igual a 0,00075. ¿Sí? ¿Por qué traemos esto aquí en la parte de solución? Porque para poder hallar este primer punto que nos pide, que es la tasa de crecimiento total, debemos aplicar esta fórmula que vemos aquí. Y esta fórmula, para poder aplicar y para poder desarrollar, necesitamos como dato, aparte de la tasa de crecimiento poblacional, que es el que ya tenemos, necesitamos también de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Y ese es el dato que no tenemos, pero sí podemos hallar a través de este dato que nos proporcionó el ejercicio mismo. ¿Cómo? Como esto es lo que buscamos, la tasa de crecimiento de ingreso per cápita, ¿qué le está haciendo la tasa de crecimiento poblacional? Está multiplicando, por lo tanto va a pasar al otro lado, dividiendo como vemos aquí en el punto B. Como tenemos este dato, la tasa de crecimiento poblacional, reemplazamos. Realizamos la operación y de esa manera tenemos el dato faltante para poder aplicar esta fórmula y poder llegar al resultado que nos pide el ejercicio mismo aquí en el punto 1. El resultado en este caso es de 0,025, quiere decir que el ingreso, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita es de 0,025. Ya que tenemos los datos completos, ya que tenemos la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, la tasa de crecimiento poblacional, ya podemos desarrollar esta fórmula. Reemplazamos por los datos que tenemos.
realizamos las operaciones indicadas, suma, multiplicación, y llegamos a este resultado. Quiere decir de que la tasa de crecimiento del ingreso total es de 5,6%. Luego nos pide hallar el tiempo necesario para que el ingreso per cápita se duplique. Y para ello vamos a usar esta fórmula que vemos acá. Esta fórmula es la que nos permite hallar el ingreso per cápita. Fíjense que las letras están en minúscula. Eso ya nos indica de que es la fórmula que corresponde al ingreso per cápita o ingreso por habitante. Bien, y para seguir desarrollando, reemplazamos la fórmula de acuerdo a los datos que tenemos. Vemos que el ingreso per cápita al inicio o al final, perdón, del periodo, podemos reemplazar por su igual, que en este caso es la duplicación del ingreso inicial, como vemos aquí en el punto B, quedando de esta manera. Como nuestra incógnita es aquí hallar el tiempo necesario para que justamente el ingreso per cápita se duplique, vemos de que el tiempo entonces forma parte de un conjunto de números que está dentro de un paréntesis. Por lo tanto, no podemos tocar nada todavía aquí. Pero sí podemos moverle al ingreso del inicio del periodo que le está multiplicando a todo este conjunto. Va a pasar al otro lado dividiendo. O del revés. Puede pasar este dividiendo o este dividiendo, da lo mismo porque finalmente se va a simplificar y prácticamente se elimina ese dato. Realizamos las operaciones indicadas dentro del paréntesis, quedando cada vez más sencilla la ejecución entonces o la elaboración del ejercicio. Y vemos que a partir de aquí recién podemos tocar nuestra incógnita. Nuestra incógnita está como exponente. ¿Cómo hacemos para bajar ese exponente y pueda transformarse como un número base, así como el 1,025, aplicando logaritmo? Pero si aplicamos logaritmo a un miembro, también tenemos que aplicar al otro miembro para mantener siempre la condición de igualdad. Entonces, aplicamos logaritmo al número 2, que está en el primer miembro. Y al aplicar logaritmo al segundo miembro, lo que se hace es aplicar el logaritmo, pero a la base. ¿Cuál es la base? 1,025. Le aplicamos entonces el logaritmo a la base para que este exponente pueda bajar. Y al bajar, ¿qué es lo que hace? Le multiplica, en este caso, a su base. Bien, aquí, como nuestra incógnita es el tiempo, ¿qué es lo que está haciendo logaritmo 1,025? Le está multiplicando, puede pasar al primer miembro dividiendo como lo vemos aquí en el punto F. Una vez que tengamos esta operación, podemos hallar el logaritmo de 2 y luego el logaritmo de 1,025. Al hallar el logaritmo de cada uno del numerador y del denominador, podemos realizar la división. Al realizar la división obtenemos el resultado entonces de 28,07. ¿Qué significa ese resultado? De que el tiempo necesario para que el ingreso per cápita pueda duplicarse es necesario de 28 y algo más de años, es decir, prácticamente 28 años. Por eso aquí en la respuesta dice de que es necesario aproximadamente de 28 años. Y eso es todo. Con esto terminamos entonces la elaboración o el desarrollo de toda la unidad 9. La próxima clase vamos a encontrarnos para poder empezar con nuestra unidad 10 e ir terminando entonces los contenidos que nos pide desarrollar nuestra asignatura.